También en esta formación, en este encuentro del clero diocesano, surgió el llamado a la motivación, al servicio pastoral, desde el llamado que hace el Papa Francisco en su mensaje en ocasión a la Cuaresma, que estuvo a cargo del padre Julio Norori. Es una revisión que cada uno debe de llevar al interior de la comunidad presbiteral y parroquial, de tal modo que se traduzca en un compromiso renovado de la vida cristiana por parte de todos. Escuchemos. El mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2015, con el lema "Fortalezcan sus corazones", es una invitación a la conversión ante la globalización de la indiferencia. Su tema, por lo tanto, central es la indiferencia, un argumento ya abordado en diversas ocasiones por el Papa, que ha hablado de la globalización de la indiferencia. Inicia el Papa Francisco su mensaje este año. La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente, pero sobre todo es un tiempo de gracia. Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes. Nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Él no es indiferente a nosotros, está interesado en cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa. Su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás. Algo que Dios Padre no hace jamás. No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta de indiferencia ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos. La indiferencia es, por lo tanto, un concepto importante para comprender diversos fenómenos del mundo moderno, insertándolo en una lectura sin duda parcial de una cierta cultura. La indiferencia proviene de una falta de diferencia, de una no consideración de la diferencia. Y ese concepto, según el prelado cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, en su discurso ante la ONU el pasado mes de septiembre, cuando equiparó la indiferencia a la apatía, que a veces es sinónimo de irresponsabilidad, se puede aplicar en tres niveles: interpersonal, cultural y metafísico. A nivel interpersonal, el juego entre diferencia e indiferencia es más fácil de entender. Por un lado, se marca mucho la diferencia para provocar la separación. Por otro, la falta de atención a la diferencia entre el yo y el otro. Engloba al otro en mis parámetros y así lo cancela. En el ámbito cultural, es decir, en el aire que respiramos y que contribuye a forjar nuestro pensamiento y nuestro juicio, prosigue el cardenal, me parece notar una indiferencia a los valores que no atañe solo a su ignorancia o observancia incompleta, sino sobre todo a la falta de juicio acerca de ellos. Así, cada elección es intercambiable, cada opción viable, cualquier evaluación sobre el bien y el mal, sobre lo verdadero y lo falso, inútil. Porque si no hay ninguna diferencia, todo es igual. Y por lo tanto, no es lícito proponer algo que sea más adecuado o menos adecuado a la naturaleza de la persona. En mi opinión, la homologación global, la nivelación de los valores que procede de la ausencia de diferencias, está unida a la experiencia de muchos de nuestros contemporáneos acerca de la falta de sentido. Si todo es igual, si nada es diferente y por lo tanto más o menos válido, ¿en qué puedes invertir tu vida? Si todo es lo mismo, quiere decir que en realidad nada tiene valor. En el tercer nivel, el de los principios, o si se quiere, el metafísico, se encuentra la mayor indiferencia, la forma más patente de falta de atención a la diferencia, que es la indiferencia hacia Dios y por lo tanto la falta de atención a la diferencia entre el Creador y la criatura, que tanto perjudica a la humanidad moderna, porque la lleva a creerse Dios
mientras continuamente choca con sus limitaciones. Ahora bien, la Iglesia no denuncia ciertas situaciones simplemente para estigmatizarlas, sino para ofrecer también vías para sanarlas. Por eso la Cuaresma es siempre un tiempo de conversión, es decir, de cambio, renovación, para superar esta globalización de la indiferencia y para entrar en una nueva fase donde reconocemos la diferencia entre yo y el otro, entre un estilo de vida y otra, entre Dios y yo. También el mensaje de Cuaresma de este año propone 3 ámbitos para superar la indiferencia, que es la Iglesia, la comunidad y la persona, el individuo. El Papa habla de la conversión necesaria y del nuevo corazón que puede latir dentro de nosotros. Toda reconstrucción social y toda renovación cultural pasa a través del cambio individual. Y el Evangelio nos da las claves para conseguir ese cambio, que a su vez afecta a todo el tejido social. Pero cuidado, la conversión no halla su objetivo en una sociedad mejor, sino en el conocimiento de Cristo y en parecerse a Él. Como vemos muy bien en el magisterio del Papa Francisco, se nos llama a superar una fe funcional a la atención y al bienestar personales. La indiferencia nace de una actitud de vida para la cual la alteridad no supone la diferencia y por lo tanto la persona se cierra sobre sí misma. Incluso la fe puede instrumentalizarse en esta búsqueda de lo mismo. El camino es, por tanto, ir más allá, salir de sí mismo, vivir la fe mirando a Cristo y encontrar en Él al Padre y a los hermanos que nos esperan. El segundo ámbito atañe a las comunidades cristianas llamadas a ser islas de misericordia en un mundo dominado por la globalización de la indiferencia. Hay una distinción entre la Iglesia y el mundo, entre la ciudad celeste y la ciudad terrena, que debe ser cada vez más patente. Transformar nuestros lugares cristianos, las parroquias, las pequeñas comunidades, los grupos, en lugares donde se manifiesta la misericordia de Dios. Frente a la globalización de la indiferencia, algunos podrían desanimarse, porque puede parecer que no puedo cambiar nada, dado que nos hallamos en un enorme proceso social y económico que está más allá de nuestro alcance. En cambio, no es así. La comunidad cristiana ya puede vivir superando la indiferencia, ya puede mostrar al mundo que se puede vivir de otra manera, ya puede convertirse en aquella ciudad sobre el monte de la que habla el Evangelio. Desde esta Cuaresma, la vida cristiana en comunidad, donde uno vive para el otro, puede no ser una quimera, sino una realidad viva, no un sueño lejano, sino un signo vivo de la presencia de la misericordia de Dios en Cristo. El tercer nivel es el de la Iglesia, en su realidad global. Desafortunadamente tendemos a ver en la Iglesia solo una institución, una estructura. En cambio, la Iglesia es el cuerpo vivo de los que creen en Cristo. Y esta totalidad es la que tiene que renovarse. Al ser un cuerpo, muestra estar vivo porque cambia, crece, se desarrolla. En este cuerpo los miembros se cuidan entre sí. Dice en su mensaje el Papa Francisco: la caridad de Dios, que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y sobre todo con su testimonio. Sin embargo, solo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le lavase los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser solo un ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros. Este servicio solo lo puede hacer quien antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Solo estos tienen parte con Él. Así pueden servir al mundo. Nos tenemos que convertir, sobre todo cambiando de mentalidad. En este sentido, el Papa quiere hacer un llamamiento a todos los cristianos en este tiempo propicio para la conversión. La conversión sin la caridad no tiene ningún sentido. Al final, si la conversión no se traduce en hechos concretos, es todo palabras,
y las palabras se las lleve el viento. Además, el Papa Francisco anima a las parroquias, a las comunidades cristianas a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. Meditemos. Como clero de la diócesis de Estelí, se nos ha confiado una parroquia y una pastoral con la cual estamos muy a gusto. Damos lo mejor de nosotros mismos y nos preocupamos por el pueblo de Dios que nos ha confiado, a como se nos enseñó en nuestra formación. Pero, ¿qué está viviendo nuestro hermano sacerdote? ¿Y cómo le hace para enfrentar sus situaciones existenciales y parroquiales que a diario se le presentan y que por timidez o soberbia no es capaz de pedir ayuda? A nivel de fraternidad sacerdotal, ¿somos hermanos o el otro sacerdote es alguien que me sirve para resolver una situación o me funciona para determinado quehacer en mi vida sacerdotal? Planteado de otra manera, ¿cuento con un sacerdote como hermano, teniendo presente todo lo que implica la hermandad, o solo es algo funcional o utilitarista en mi vida? ¿Qué podría ofrecer como respuesta a un malentendido en esta materia? En el ámbito eclesial, ¿qué respuesta ofrezco a Jesús que me lava los pies y quiere que haga exactamente lo mismo con mis hermanos sacerdotes y feligreses?